La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a Según tu Palabra y a Reina de la Paz TV. De corazón te damos la bienvenida con el deseo de ayudarte a responder a la llamada de la Reina de la Paz, que respondas al inmenso amor de Dios. Hoy es el viernes que en la tradición se llama Viernes de Pasión en la piedad popular, porque ya es el último viernes antes de la Semana Santa. Pasado mañana comenzamos la Semana Santa, Domingo de Ramos. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. ¿Dijo Jesús de sí mismo que era Dios? ¿Eso lo dijo él alguna vez? Vamos a verlo en el Evangelio de hoy, como también vamos a ir viendo qué actitud toma Jesús frente a la dureza del corazón de aquellos a los que él les tenía que anunciar la verdad. En aquel tiempo, los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Los judíos le contestaron: «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó: «¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses?» Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros, blasfemas, porque he dicho, soy Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Hace un tiempo, hace unas semanas, os aconsejábamos que intentaseis durante este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa leer los evangelios completos, estos capítulos completos de los evangelios de San Juan. Decíamos que la liturgia, el evangelio de cada día, era como lo más significativo
de todo el conjunto del Evangelio de San Juan, pero que era muy recomendable leer los capítulos completos, porque se entiende mucho mejor y se entra mejor en el misterio. El Evangelio de ayer terminaba diciendo: entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Era el capítulo 8 de San Juan. Y ahora estamos en el capítulo 10 de San Juan. Nos hemos saltado un capítulo, el capítulo 9. ¿Qué ocurre en el capítulo 9 de San Juan? La curación del ciego de nacimiento, que hemos leído nosotros unos domingos atrás en la lectura del domingo. Jesús dice cada vez con más claridad allí en el lugar solemne, en el templo de Jerusalén, que Él es Dios. No lo dice con estas palabras, yo soy Dios, pero lo dice claramente, porque vosotros sabéis que hay veces que se puede decir una cosa con toda claridad, aunque no se digan las palabras. Por ejemplo, cuando les dijo, antes de que existiera Abraham, yo soy. Pues está diciendo con mucha claridad que Él existe desde hace siglos y siglos, es decir, que Él es Dios. Ahora habla todavía con más claridad. Los judíos le quieren tirar piedras y les dice Jesús, os he hecho ver muchas obras buenas. Entre otras cosas, con toda claridad, el milagro del ciego de nacimiento que había realizado hacía muy pocos días y que había sido un milagro clamoroso, porque todo el mundo conocía a aquel ciego que pedía en la puerta del templo. Le veían en Jerusalén un día y otro día, y todo el mundo sabía que aquel muchacho era ciego de nacimiento. Por lo tanto, nadie podía negar que aquello no había sido un truco, que ese chico de verdad era ciego, que no veía desde que nació. Y ahora veía. ¿Quién podía negar ese milagro? Entonces Jesús les dice, os he hecho ver muchas obras buenas. La curación del paralítico en la piscina de Betesda, que leímos hace unos domingos, allí en Jerusalén, ahora la curación del ciego. Y muchos otros milagros que hizo, pero en Jerusalén algunos clamorosos. ¿Y por cuál de esas obras me queréis apedrear? ¿Qué he hecho para que me queráis apedrear? Y le responden, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. ¿Veis? Ellos estaban entendiendo con absoluta claridad lo que Jesús les estaba diciendo, que Él era Dios. Lo entendían. Porque Jesús cada vez lo decía más abiertamente. Nos hemos hecho una pregunta al principio. ¿Jesús dijo de sí mismo que era Dios? Sí, lo dijo. Lo dijo cada vez más abiertamente y lo dijo con toda solemnidad en el juicio ante el Sanedrín. Cuando le pregunta el sumo sacerdote solemnemente, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas, ¿eres tú el Hijo de Dios?
el Hijo de Dios, como veíamos hace unos días, explicando la Biblia y el Catecismo, en el número 454 del Catecismo, significa que si eres Dios, eres tu Dios. Porque en el lenguaje de los judíos decir es el Hijo de Dios, tal como lo decía Jesús, significaba yo soy Dios, soy igual que Dios, por lo tanto soy Dios. Le pregunta solemnemente el sumo sacerdote, Lucas 22:70 y los evangelios paralelos, tanto San Lucas como San Mateo como San Marcos, recogen esa pregunta solemne que le hizo el Sanedrín cuando le juzgó y le condenó: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde: yo soy. Lo dijo abiertamente. Y entonces ellos, cuando dijo yo soy, dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Hemos oído la blasfemia, es reo de muerte, y lo condenan a muerte. Luego Jesús sí, dijo con toda claridad que era Dios. Lo fue diciendo poco a poco, cada vez más abiertamente y finalmente con toda claridad. Pero siempre le gustaba utilizar la expresión yo soy el Hijo de Dios. Igual que el Padre, pero el Hijo. ¿Por qué? Porque él quería dejar claro que era Dios, pero no era él el Dios la única persona, sino que era uno con el Padre. El Padre era Dios y él también era Dios. Y así nos fue revelando poco a poco el misterio de la Trinidad. Hay un único Dios verdadero en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que comprender. ¿Por qué Jesús fue tan firme en decir la verdad sobre quién era Él? Porque en conocer esa verdad estaba nuestra salvación. Nosotros teníamos que conocer que Dios nos amaba tanto que había enviado a su Hijo único, el cual iba a dar la vida por nosotros. A nosotros no nos salvaría si pensásemos que un ángel había dado la vida por nosotros, porque no conoceríamos la verdad. Pensaríamos: Dios nos ama mucho porque envió un ángel para que diese la vida por nosotros. Pero es que no fue así, porque no comprenderíamos cómo nos ama Dios. Dios nos ama tanto que ha enviado a su propio Hijo, que es su Hijo único, que es todo lo que el Padre tiene. El Padre en el Hijo nos lo ha entregado todo y se nos ha dado Él mismo sin medida. Dios nos ama sin medida. Dios nos ama hasta entregarse completamente por nosotros y dar la vida por nosotros en una cruz. Esa es la verdad que nos salva. El amor de Dios hasta dar la vida por nosotros, porque ahí es cuando comprendemos que Dios no se reserva nada, que nos lo da todo, querido hermano, querida hermana, nos lo da absolutamente todo. ¿Qué
amor tan grande de Dios y qué misterio tan grande el del ser humano, que ante este amor de Dios responde de diferentes maneras. Algunos se cierran y le tiran piedras, como hemos visto en el Evangelio de hoy, que le querían apedrear, y por eso Jesús, de nuevo, dice el Evangelio, que se marchó al otro lado del Jordán, porque lo querían apedrear. Dice: me voy a marchar, voy a ver de qué manera puedo seguir intentando que abran su corazón. Lo vamos a ver en el Evangelio de mañana. A ver cómo puedo hacer para que abran su corazón. De momento están cerrados, me marcho. Y se va al otro lado del Jordán, porque ya tenía que esconderse, porque si sabían dónde estaba, irían a por él para matarlo. Esa es la respuesta de algunos: matarlo. La respuesta de otros: la mediocridad. Una respuesta a medias. Cuánta pena, cuánto dolor le da a la Virgen cuando ve que sus hijos responden amando a medias, cuando Jesús nos ha amado hasta dar la vida, cuando a ella le hemos costado la vida de su Hijo único. Nosotros le hemos costado tanto a la Virgen, le hemos costado tanto al Señor, y muchos de nosotros nos contentamos con una respuesta pobre, mediocre a ese amor. Y luego están los santos, a lo cual estamos llamados tú y yo. Aquellos que día a día luchan por no reservarse nada, por entregárselo todo al Señor y a la Virgen. La única respuesta adecuada al amor de Dios es la santidad. Que el Señor nos libre de la mediocridad. Que el Señor nos libre de una vida a medias. Y que nos conceda la gracia de la santidad. La Reina de la Paz también nos ha dicho con toda claridad que su Hijo es Dios. Podéis leer el mensaje del 2 de enero de 2004, del 2 de agosto de 2015 y tantos otros. Que la Reina de la Paz te bendiga, que el Señor te bendiga y que nos entreguemos del todo a quien todo lo dio por nosotros, como veremos en el programa Conversando con Dios, cuando veamos al Señor en esa cruz por amor a nosotros.